Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 16 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Preside General de Ejército Raúl Castro Ruz, sesión plenaria del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Rememora Cuba proclamación del carácter socialista de la revolución. Lamentan autoridades sanitarias el fallecimiento de 9 personas por COVID-19 en esta jornada. Afirma Lula da Silva que se postularía de ser necesario para las elecciones del 2022. Justo cuando se cumplen 60 años de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, comenzó el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, presidido por el primer secretario del Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, con la presencia también del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político. Se realiza el más importante encuentro de la organización partidista, que reúne a delegados de todo el país, cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias que impone la pandemia de la COVID-19. Temas vitales para el desarrollo económico, político y social de la nación serán debatidos por los participantes en esta cita, que se extenderá hasta el 19 de abril, fecha en la que Cuba conmemorará el aniversario 60 de la victoria de Playa Girón. Esta jornada inaugural abre el camino a 4 días de análisis en medio de un escenario nacional repleto de desafíos, principalmente en el ámbito económico, con la mirada puesta también en el complejo contexto internacional. Según la agenda prevista, 3 comisiones de trabajo enfocarán sus debates en temáticas cruciales que van desde la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista hasta la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Los resultados en el orden económico y social alcanzados desde el 7º Congreso, que se celebró en abril del 2016, el funcionamiento del partido, la actividad ideológica y el examen riguroso de la política de cuadros también estarán en el centro de los análisis de los delegados. El legado del comandante en jefe Fidel Castro, su pensamiento y las imborrables lecciones que dejó en la militancia, el compromiso con la generación histórica que trajo hasta aquí a la organización partidista, la defensa del carácter socialista de la revolución proclamado hace 60 años y los retos que entraña este momento para los más jóvenes que heredarán la conducción de nuestro Partido Comunista, marcarán estos 4 días de trabajo en el Congreso de la Continuidad. Usted tendrá detalles en los próximos minutos. Es justamente el momento que tiene el pueblo cubano de verse reflejado a partir de los delegados al Congreso que están representando a cada uno de los territorios para responder a las necesidades que tenemos hoy de mejorar nuestro modelo económico y social. Nos corresponde a nosotros, al pueblo, a los trabajadores, a los revolucionarios, a los militantes del partido, entonces hacer cumplir todo lo que se trace como política en este Congreso para poder salir adelante en el desempeño de la tarea que nos estamos trazando. Si en otros momentos tuvimos momentos difíciles y hemos seguido adelante, ¿por qué en este momento no? Lo que nosotros como cubanos debemos de esforzarnos, de luchar, de seguir adelante. Hoy se cumplen 60 años de proclamado el carácter socialista de la Revolución Cubana, el 16 de abril de 1961, durante el sepelio de las víctimas de los ataques mercenarios a bases aéreas perpetrados un día antes. Con motivo de la fecha, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta oficial en Twitter, compartió una idea del comandante en jefe y recordó esos hechos históricos. Dígase lo que se diga, a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. La primera derrota del imperialismo comenzó un día como hoy, cuando nos declaramos socialistas a solo 90 millas, escribió Díaz-Canel. El siguiente trabajo rememora aquellos días históricos de abril de 1961.
7 muertos y más de 50 heridos dejaron los bombardeos contra las bases aéreas de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba el 15 de abril de 1961. Al otro día el pueblo estaba dolido y firme honrando a sus mártires, esperando el discurso del líder de la Revolución Cubana en la esquina de 23 y 12 de la capital de la isla. Durante el sepelio a los caídos en defensa de la nación, Fidel Castro proclamó ante el mundo el carácter socialista de la naciente revolución. Perdonando a los imperialistas, es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Muchos quedaron sorprendidos, pero Fidel lo explicó muy claro 20 años después en el aniversario del suceso, y cito: todas las leyes que se hicieron en los primeros años de la revolución eran las leyes y las medidas proclamadas en esencia en el Moncada, y ya el Moncada contenía el germen. Creaba las condiciones en su programa para una revolución socialista, y en nuestro país no podía existir en aquellos instantes ninguna otra revolución que no fuera una revolución socialista, o ninguno de nosotros habría sido verdaderamente revolucionario. Soldados y milicianos, mujeres y hombres con fusiles en alto junto a trabajadores y pueblo en general aprobaron las palabras del destacado líder el 16 de abril de 1961 y ratificaron su disposición de defender el proceso social iniciado en 1959. En el discurso entonces, el joven dirigente cubano denunció la inminente invasión a la isla organizada por el gobierno de Estados Unidos y advirtió que el ataque del día 15 era el preludio de la agresión que los mercenarios harían a Cuba en las horas siguientes. Comenzaba un impulso en la conciencia política del pueblo que estaba en esas horas decidiendo su destino. Se apostaba por un futuro más digno para Cuba. Dagné Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro Nacional de Biopreparados implementa nuevos cambios con la tarea de ordenamiento. Más adelante en esta emisión, la periodista Liane Soto nos explica cuáles son y por qué y qué resultados han obtenido. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, informó en conferencia de prensa que al cierre de este jueves 15 de abril, Cuba reportó 1.040 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 9 personas a consecuencia de la enfermedad y fueron otorgadas 1.021 altas clínicas. Con un llamado a reforzar las medidas higiénico-sanitarias, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública informó la actual situación de Cuba en un contexto caracterizado por los elevados índices de transmisión de la COVID-19. Cuba amanece con 25.124 pacientes ingresados en el día de hoy, de ellos 3.914 sospechosos, 16.460 en vigilancia y 4.750, 10 más de los que teníamos ayer, activos, pacientes positivos confirmados que se encuentran ingresados en estos momentos. Y que la cifra, aunque no supera los 5.000, pero es una cifra elevada, lo cual está en correspondencia con el elevado número de casos que se confirman diariamente. La víspera se estudiaron más de 22.000 pruebas en todo el territorio nacional para detectar la presencia del virus y nuevamente un número considerable de menores de 20 años resultó registrado entre los casos positivos. Elevada de menores de 20 años, 119 ayer, en la mayoría 11,4% de los diagnosticados y la mayor parte de 18 y menos años de edad, 106, el 10,2% de todos los diagnosticados en Cuba. Ya se acumulan 11.328, como siempre digo, niños, jóvenes, adolescentes que han tenido COVID-19 en nuestro país, el 12,3% de todos los confirmados en Cuba.
En esta primera quincena de abril ya se acumulan más de 15.000 casos confirmados, lo que demuestra la compleja situación epidemiológica en esta nación. De ahí la importancia de cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos otras informaciones. El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno Provincial en Las Tunas adoptó nuevas medidas para la prevención y control de la COVID-19 en el municipio cabecera. Estas acciones se aplican para uno de los repartos más populosos de la ciudad capital. Desde las 6 de la tarde de este viernes 16 de abril, los habitantes del reparto Buenavista en la ciudad de Las Tunas deberán limitar su movilidad. De igual forma, los servicios públicos estatales y privados en las zonas aledañas cerrarán en el mismo horario. Así lo dio a conocer el Grupo Temporal del Gobierno Provincial para la Prevención y Control de la COVID-19. Le vamos a prestar atención a los edificios donde hoy existen casos positivos a la COVID-19, donde se le va a ir diferenciadamente, se le va a llevar un nivel de servicio y productos que hoy son de primera necesidad para la población. Con más de 50.000 pobladores, el reparto Buenavista presenta una situación epidemiológica desfavorable. En los últimos 15 días, 92 casos, incrementa la tasa de incidencia el área del Gustavo Alderguía con 27 casos autóctonos, con una tasa de incidencia en 59, y el área de salud de Alberto Arcos Luque, del poblado de Valtre, con 9 autóctonos para una tasa de incidencia en 95. Esto incrementa la tasa del municipio a 43.2. Se nos confirmó que está circulando a nivel del municipio y de la provincia una cepa sudafricana que es muy infectocontagiosa. Nunca habíamos tenido el incremento de pacientes graves. En estos momentos tenemos un paciente crítico de la misma área de Buenavista y un paciente grave. Cumplir con las nuevas medidas es vital para los tuneros en aras de evitar la propagación de este mortal virus. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues el Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó la anulación de las condenas contra Lula da Silva por 8 votos a favor y 3 en contra. Este fallo abre las puertas para que el líder izquierdista se enfrente en las elecciones de 2022 con el presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Durante una entrevista concedida este viernes a la cadena Hispan TV, el periodista David Alejandro Toro considera el hecho como una noticia esperanzadora que golpea totalmente el tablero electoral político del gigante sudamericano. Como sucede con todos los grandes hombres y las grandes, estas persecuciones, inclusive la cárcel, tipo el caso de Mandela o del mismo Pepe Mujica, lo que hacen es que impulsan la figura y siempre los mantienen, como dices, dentro de la luz de la política. Yo pensaría que el presidente Lula va a ir por una presidencia, es un hombre ya mayor, un hombre grande, 75 años tiene el presidente, pero un hombre muy vital, un hombre que tiene muchísimo que dar, ha hecho un recorrido incansable por el país, es un hombre que ya ha demostrado que puede seguir gobernando. Él tomará la decisión, es algo muy personal, pero yo creo que terminaremos teniendo a un gran candidato en Brasil que representa a todo el pueblo americano. Así que mi hipótesis, mi teoría es que vamos a tener a un presidente Lula candidato de nuevo a un tercer periodo para las presidenciales en Brasil para el 2022. Precisamente en una entrevista con la televisora argentina C5N, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que se postularía a las elecciones del 2022 de ser necesario para derrotar al actual mandatario Jair Bolsonaro. Gustavo, necesariamente no tiene que ser Lula. Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, estoy bien físicamente, pero no tiene obligatoriamente que sea yo. Podemos escoger a alguien que pueda representar los sectores progresistas en Brasil. Puede ser otro compañero, pero lo único que quiero decir es que si es necesario y tiene que ser candidato en 2022 para ganar las elecciones de un fascista que se llama Bolsonaro, yo sí seré candidato. Pero
es necesario que lo hablemos mucho, que lo hablemos con las demás fuerzas políticas de izquierda, del centro, para hacer lo que ustedes lograron hacer ahí en Argentina. Yo creo que hay muchas posibilidades. Yo nunca me imaginé que Brasil tuviera un presidente de la República fascista como el que tenemos hoy. También de esta región supimos que el asesinato en Colombia de Faiber Camilo Cufiño Mondragón, un excombatiente de las FARC, incrementa el número de firmantes del acuerdo de paz que perdieron la vida de forma violenta. Con él la cifra asciende a 265 según el Instituto Indepaz. Cufiño, que se encontraba en proceso de reincorporación a la vida pacífica, fue baleado mientras se trasladaba a su vivienda en motocicleta, según las versiones preliminares. La ONU asegura que para Colombia la prioridad de este año debe ser garantizar la seguridad de los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto armado, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Continuamos. De Estados Unidos es noticia que al menos 8 personas murieron y 60 resultaron heridos este jueves en la noche en un tiroteo masivo ocurrido en la ciudad de Indianápolis, según indicó el Departamento de Policía de la localidad. El incidente sucedió en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto de Indianápolis. La violencia armada ya es algo normal en Estados Unidos. Tal y como señalan cifras oficiales, hay entre 270 y 300 millones de armas de fuego en el país, lo que se traduce en un promedio de un arma por persona. Casi 40.000 personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de las armas y más de la mitad son suicidios. En otros temas, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este viernes que el mundo se acerca a la tasa más alta de contagios registrados hasta ahora durante la pandemia del coronavirus. Durante una sesión informativa, Ghebreyesus indicó que los nuevos casos de COVID-19 por semana casi se duplicaron a nivel global en los últimos 2 meses. Asimismo, el día anterior manifestó que existe una disparidad impactante en la distribución mundial de las vacunas. Lamentó que algunos países de ingresos bajos y medianos que forman parte del programa COVAX aún no reciben ningún antídoto, mientras que otros no han obtenido los insumos para suministrar la segunda dosis. Y Estados Unidos e Israel extienden su guerra sucia contra Siria a alta mar y atacan los suministros de petróleo dirigidos hacia esa nación. Más detalles en este reportaje de Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. Estados Unidos e Israel han ido más allá en su guerra económica contra Siria al incrementar ataques en alta mar contra buques petroleros dirigidos a esta nación árabe. Según el primer ministro sirio, 7 tanqueros, algunos procedentes de Irán, fueron interceptados en alta mar y otros 2 sufrieron ataques. El objetivo es agudizar la crisis de hidrocarburos generada por el bloqueo y la ocupación del 90% de los pozos de petróleo sirios por parte de Washington. La misma prensa estadounidense confirmó estos ataques de sabotaje cuando el periódico The Wall Street Journal reveló que Israel atacó al menos una docena de barcos que transportaban petróleo iraní desde finales del 2019. Siria calificó esos ataques en aguas internacionales de terrorismo y piratería y afirmó que tales acciones contra la navegación marítima no se habrían llevado a cabo sin la anuencia de Estados Unidos. Los ataques contra los buques petroleros en alta mar forman parte de la guerra sucia emprendida por Estados Unidos e Israel contra Siria desde el año 2011. Para el sistema informativo de la televisión cubana, reportó Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. Y con esta información me despido, continúa con nuestra emisión. La Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Maceo del municipio espirituano de Yaguajay apuesta por la diversificación de sus producciones agrícolas para contribuir al autoabastecimiento municipal. Los productores de esa entidad potencian cultivos que demandan menos recursos y buscan nuevas fuentes de ingresos que favorezcan la sostenibilidad económica.
Cuando comenzó este año con los rigores de la sequía y gran déficit de recursos, hacía mucho tiempo que la cooperativa de créditos y servicios Antonio Maceo de Yaguajay venía diversificando sus producciones. Esa fue la manera de seguir aportando al programa de autoabastecimiento municipal y de sostener su economía ante las dificultades para mantener cultivos que aquí eran esenciales como el frijol y el maíz. Tuvimos que ir buscando otras alternativas, buscar cultivos más rústicos, como el caso de la yuca, el boniato, fomentar los frutales, que son cultivos permanentes, el plátano, que es un cultivo muy resistente al tema de la sequía y el tema también del agua, es un cultivo muy noble, y son productos y producciones que hemos ido incrementando en la cooperativa. La CCS Antonio Maceo, ubicada en la zona de Meneses, rescata áreas y potencia otros cultivos como el café. Este vivero tiene una capacidad de 55.000 posturas, esto da alrededor para 6 caballerías de café en el municipio, y que es el vivero que va a dar respuesta a la siembra de café en el llano de todas las empresas que radican en el municipio. Debido a la falta de alimento, la CCS Antonio Maceo ya no tiene la producción porcina entre sus principales renglones. Hoy fomenta la cría de cerdos de capa oscura y de otros animales. Tiene además a su favor el funcionamiento de una mini-industria que procesa, entre otros productos, los limones obtenidos en esta plantación de 8 hectáreas, atendida con más voluntad que recursos. Hemos utilizado abonos orgánicos porque el país en este momento no tiene, digamos, los químicos que se necesitan, pero hemos utilizado cachaza, lombritos, estas cosas, sin herbicida, con la guataca. Hemos creado condiciones como un pozo, algunos tubos que hemos conseguido por aquí y por allá, pero estamos a la espera que la empresa eléctrica nos ponga la corriente, que está solicitada ya hace bastante tiempo. Esta cooperativa prioriza la venta directa de sus producciones a los habitantes del poblado de Meneses, entre otras medidas que favorecen su economía. Hemos ido reduciendo la cantidad de personal indirecto, se redujo, los centros de costo, cada uno se ha ido adaptando a las condiciones que tiene que producir hoy y están poco a poco incrementando los niveles de salario cada uno. Ahora, cuando el gobierno cubano acaba de aprobar nuevas medidas para potenciar la producción de alimentos, la CCS Antonio Maceo tiene claro su designio: aportar más con eficiencia, lo que equivale a un mayor beneficio para sus socios y para el país. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La unidad empresarial de base Pescauto en Granma mantiene estabilidad productiva en el actual calendario. El venidero 1 de mayo es motivación para redoblar los esfuerzos. Devenida la entidad más eficiente de la empresa pesquera de Granma en el 2020, la unidad empresarial de base Pescauto mantiene la estabilidad productiva en el actual calendario, pese al complejo escenario económico que atraviesa el país. Con un plan de producción en el año de 700 toneladas, fundamentalmente. De ello, se cumplen al cierre de este trimestre, de este plan de captura, al 23% de cumplimiento, capturando por encima unas 33 toneladas hasta el cierre del trimestre de los diferentes especímenes que producimos hasta la fecha. En el logro de esos resultados ha sido esencial el empeño de los 162 trabajadores, quienes han buscado múltiples alternativas para mantener la eficiencia en las actuales circunstancias. Hemos tenido que aprovechar al máximo esa capacidad de nuestros innovadores, de nuestros racionalizadores, para sustituir piezas de importaciones, fundamentalmente en la marca SIL 130, SIL 131, que son los transportes especializados que nosotros utilizamos. Aunque sabe que marcha a buen ritmo, este colectivo continúa multiplicando esfuerzos para mantener sus niveles de eficiencia e incrementar sus aportes a la alimentación del pueblo, así como arribar al Día Internacional de los Trabajadores con superiores resultados en su gestión. Creo que la mejor forma de celebrar esta jornada es producir. Hoy el pueblo necesita, con tantas dificultades que están surgiendo, principalmente la COVID, el bloqueo. Para este 1 de mayo nos motiva a seguir trabajando en aras de cumplir todo con la producción y tenemos ofertas para brindarle este surtido a la población. Esta UEB, ubicada en el poblado de Guamo Embarcadero del municipio granmense de Río Cauto, se dedica al cultivo de alevines, así como a la captura y procesamiento industrial de peces de agua dulce, y sus producciones se destinan a pescaderías del territorio, el mercado interno en divisas y la exportación. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes. Se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo en nuestra área geográfica, y es que persiste sobre Cuba y mares adyacentes la marcada influencia de las altas presiones, limitando los procesos de lluvias en gran parte del territorio nacional. Observen en las imágenes de satélite meteorológico muy poca nubosidad sobre Cuba y mares adyacentes, solo algunos nublados altos que persisten en algunas localidades del centro del país, pero nublados estos que no generan precipitaciones. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, con muy poca variación, estará parcialmente nublado en gran parte del país con baja probabilidad de lluvias, y en la noche estará con poca nubosidad en todo el territorio nacional. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 35 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades del interior, y las temperaturas en la noche también con poca variación, valores entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en la región occidental, donde soplarán del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas de la región oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen, para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo con muy baja probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo feliz tarde y hasta mañana. Encargado de mantener la correcta señalización de las vías, el Centro Provincial de Ingeniería de Tránsito en Santi Espíritus, a pesar de las limitaciones provocadas por el bloqueo económico, en el primer trimestre del año han producido más de 400 señales de tipo reflectiva y alternativa, y se trabaja en la recuperación de las mismas. Hoy la provincia se encuentra entre las mejores señalizadas en sus vías del país. Quienes recorren las calles y avenidas de la provincia de Santi Espíritus pueden apreciar una correcta señalización en sus vías. Un equipo altamente calificado perteneciente al Centro Provincial de Ingeniería de Tránsito lleva a cabo la fabricación de señales, su instalación y mantenimiento. El primer trimestre de este año hemos instalado aproximadamente 700 señales, hemos dado más de 2.000 mantenimientos a las vías principales de la provincia. Esto se debe al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo que se ha desarrollado, porque todo el mundo conoce las dificultades que ha habido con los recursos, casi todos son importados, y nosotros la creatividad. El centro también atiende la red semafórica. Realizan estudios viales que permiten actualizar los proyectos de señalización y hacer las correcciones necesarias de las vías con una incidencia directa en la prevención de accidentes. Cuando ha ocurrido algún tipo de siniestro, lamentable como son todos, no había implicación de falta de señalización en la vía, de problemas en la vía como tal, por lo que nunca hay implicaciones de este tipo de gravedad en este tipo de accidentes. Ante el déficit de materias primas impuesto por el recrudecimiento del bloqueo económico, hoy el centro busca alternativas para mantener la correcta señalización de las vías. En lo que va de año se han recuperado más de 600 señales. En el caso de los espárragos muy deficitarios, hemos hecho algunas T con material recuperado, soportes, etc. También tenemos, últimamente, con estas afectaciones de los pedestales de hormigón en las vías, hemos inventado y ideamos un molde para refundir los mismos, que nos da a nosotros una mayor seguridad y un mejor sostenimiento en cuanto a la vía. Un colectivo que muestra su eficiencia en las carreteras desde la correcta señalización vial, y a la par se suman al llamado de la máxima dirección del país de lograr el autoabastecimiento alimentario con el desarrollo de un autoconsumo. Hoy son líderes en la provincia en la autogestión demandada de los tiempos actuales. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro Nacional de Biopreparados ejecuta un plan para llevar a cabo la implementación de la tarea de ordenamiento. Esta empresa, líder en la industria biofarmacéutica cubana, desempeña un rol fundamental en la producción de los candidatos vacunales cubanos. Los detalles en el siguiente reporte de la periodista Lianne Soto. Con la puesta en marcha de la tarea de ordenamiento, centros científicos como Biocen asumen retos para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social. La preparación y el estudio de normativas y resoluciones del grupo económico de la institución implicó un mayor esfuerzo de esta empresa productora. Se incrementaron muchos salarios en función, o sea, los salarios que había en función de los nuevos calificadores y de las nuevas escalas salariales. También desde el punto de vista económico para la empresa hemos tenido que enfrentar retos porque Biocen es una empresa productora. Al ser una empresa productora demanda mayor
dinero líquido para asegurar esos insumos que necesitamos en la producción, y por tanto hemos tenido que recurrir a ese encadenamiento productivo con otras empresas también de la OCDE, o también a lo interno, a la sustitución de importaciones. Entre los objetivos de la tarea de ordenamiento está el estímulo de las exportaciones. Nosotros tenemos algunas exportaciones, por ejemplo, con los productos nuestros como el trofín, la biomodulina también se ha insertado, y bueno, el mayor monto nuestro de exportación es que trabajamos en función, como le decía, con otros centros, de los servicios que garantizan esos centros para la exportación. O sea, Biocen le da el servicio y finalmente esos centros exportan su producto. El Centro Nacional de Biopreparados, como empresa productora, se beneficia logrando el encadenamiento productivo para minimizar los costos y la adquisición de insumos dirigidos a la sustitución de importaciones. En Mayabeque, Eliane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Grupo Empresarial Correos de Cuba anunció que a partir del próximo lunes 19 de abril efectuará la devolución del efectivo cobrado por exceso a los destinatarios de los envíos de paquetería que entraron al país por vía marítima o aérea hasta el 31 de diciembre del 2020 y fueron entregados entre los meses de enero y marzo del presente año. Las solicitudes serán presentadas por escrito y bajo firma en original y copia por parte de los destinatarios de los envíos en las unidades de correos de Cuba donde recibieron el servicio. Esos documentos deberán contener nombres y apellidos del cliente, que en todos los casos tienen que coincidir con los del destinatario de los envíos, número de identidad, dirección particular, vías de localización y el número de código de barra de cada uno de los envíos. La clínica veterinaria de la Asociación Nacional de Animales y Plantas, Aniplant, abrió sus puertas tras un proceso de reparación. La Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, desarrolla una campaña continental comprendida entre los meses de abril a agosto en conmemoración a su 55 aniversario. Nuestra labor principal, a más de medio siglo de existencia, ha sido la de unificar a los movimientos estudiantiles del continente, basados en los principios de solidaridad, antiimperialismo, antifascismo, creyendo firmemente que las transformaciones sociales llevadas a cabo son encabezadas por los estudiantes. La celebración estará dedicada al líder de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, al conmemorarse el 95 aniversario de su natalicio. Estaremos realizando jornadas de lucha y campañas temáticas al interior de los países y regiones con tópicos bien definidos y comunes para todas las organizaciones, que es generar procesos de movilización, combate y denuncia expresados en las calles, las universidades y las redes sociales con respecto a los temas que nos afectan. En forums online y encuentros estudiantiles se abordarán temáticas contra la mercantilización de la educación, el neoliberalismo y los tratados de libre comercio. Asimismo, se abogará por la recuperación de la memoria histórica y la solidaridad con el resto de los movimientos sociales. Aymelis Alfaro Camacho, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El crecimiento económico de China de alrededor de un 18% en el primer trimestre del actual año y los esfuerzos de entidades internacionales en la lucha contra el hambre en varias naciones son algunas de las noticias del ámbito económico internacional que ampliamos a continuación. La economía de China creció más de 18% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Buró Chino de Estadísticas. Ahora la atención es implementar la llamada fórmula de doble circulación, una apuesta por la autosuficiencia que prioriza el mercado interno, la innovación de productos y servicios de alta tecnología y la capacidad del consumo nacional chino. América Latina y el Caribe recuperarán el nivel de ingresos per cápita previo a la pandemia de COVID-19 hacia el 2024, lo que provocará pérdidas acumuladas del 30%, aseguró el Fondo Monetario Internacional. Un equipo de economistas señalaron que en 2020 la región sufrió una contracción del 7%, la más pronunciada del mundo. El
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Banco Islámico de Desarrollo asignaron $500 millones para combatir el hambre y el cambio climático en comunidades pobres de zonas rurales, reportaron fuentes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esas instituciones firmaron un acuerdo de cooperación y cofinanciación para reforzar las acciones de enfrentamiento al hambre y los efectos devastadores del cambio climático en algunos de los países más vulnerables del mundo. La alianza se centrará en proyectos de desarrollo agrícola y rural, facilitar el acceso al agua para el consumo personal y productivo y la cooperación sur-sur y triangular. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Los 3 cubanos que se mantienen en competencia avanzaron a las semifinales del clasificatorio latinoamericano de tenis de mesa, con sede en la ciudad de Argentina de Rosario. A primera hora, Idalis Lobete remontó su duelo de cuartos frente a la chilena Daniela Ortega. La antillana perdía 3-1, pero eslabonó éxitos en los últimos 3 sets para llevarse el triunfo. Su próximo compromiso será esta tarde ante la mexicana Yadira Silva. Por su parte, Daniela Fonseca superó a la dominicana Esmerlin Castro en 5 parciales y tendrá de oponente en semifinales a la guatemalteca Mabelín Enríquez. Por último, Jorge Moisés Campos comenzó debajo frente al chileno Juan Lamadrid, pero se repuso para ganar 4 de los últimos 5 sets y llevarse la victoria. El antillano enfrentará por el boleto a Tokio al ecuatoriano Alberto Mino. Y la judoka cubana Kalia Mantomarchi será nuestra única representante hoy en el Campeonato Panamericano de Judo con asiento en Guadalajara, México. Según confirma HIT, Maylin del Toro e Idalis Ortiz no concursarán debido a sus resultados positivos a la COVID-19. Cuba obtuvo 2 metales dorados y 1 plata en la jornada inicial del certamen. Magdiel Estrada y Arnáez Jodelín subieron a lo más alto del podio, mientras que la plata correspondió a Orlando Polanco. Magdiel solo celebró 2 combates para llevarse el oro y los 700 puntos para el ranking mundial, cifra que podría situarlo con boleto directo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Por su parte, Arnáez Jodelín se impuso en la final a la brasileña Ketelin Nascimento, lo que le otorga mayores opciones en el puesto continental, al igual que la plata de Orlando Polanco, que le aportó 490 unidades. Por otra parte, Cuba mantuvo su invicto en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo con sede en la ciudad polaca de Kielce. Hoy debutaron en 81 kilogramos Brian León, quien superó con votación dividida de 3-2 al kazajo Kapekov, y Fernando Arzola en más de 91 derrotó 5-0 al polaco Domurat. Añade la colega Giselle Filiu que los restantes pugilistas de la jornada serán Javier Castro en 64 kilos y Albert González en 75. Y desde mañana y hasta el 25 de este mes, una escuadra integrada por 20 pesistas cubanos competirán en el Campeonato Panamericano de República Dominicana, evento clasificatorio también para los Juegos Olímpicos. Después de conocer las aspiraciones del equipo femenino, hoy el colega Andy José Rivera nos trae algunas impresiones del masculino. Para esta conferencia nos sentimos bastante bien, a pesar de que hemos hecho todo el esfuerzo por prepararnos en nuestra provincia y ya estamos allí haciendo lo mejor posible. Y vamos a ir a este evento para entregarnos por completo y dar lo mejor de nosotros. Agradecer primeramente a la provincia de Holguín por el apoyo que me brindó ahora cuando estuve en la provincia preparándonos para la conferencia que tenemos recientemente en República Dominicana, por todo lo que me brindaron tanto el gobierno como el INDER. Agradecer también a la escuela por acogernos aquí ahora y por los PCR que nos están realizando para continuar con nuestra seguridad y nuestra salud. La preparación ha ido marchando muy bien a pesar de todas las afectaciones que hemos tenido por la COVID. Estamos en la penúltima semana del competitivo y esperamos en esta competencia obtener buenos resultados y cumplir el objetivo, que es clasificar hacia los Juegos Olímpicos. Hicimos todo lo que pudimos, de lo imposible, en cada una de nuestras casas por entrenar y sacrificarnos. Pienso que en estos momentos el resultado que tengamos va a ser satisfactorio porque sé que vamos a lograr la clasificación olímpica que todos esperamos. Bueno, el béisbol japonés, lo más relevante por nuestro país fue el ascenso de Yurifel Gracial como segundo entre los mejores bateadores de la Liga del Pacífico, con promedio ofensivo de 324, al conectar hoy su segundo jonrón del año. Cambiando de tema, ante la suspensión por segundo año consecutivo de la Maratón de Varadero, sus organizadores, de conjunto con la Federación Cubana de Atletismo, celebrarán el próximo domingo 18 de abril una nueva edición de la carrera en casa
en salud a la victoria de Girón y en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Las plataformas de Facebook de la Maratón de Varadero alcanzaron los 7,000 seguidores, muchos de los cuales participarán en la segunda carrera en casa, según dan a conocer los organizadores a través de esta red social. En esta convocatoria, además del acostumbrado beneplácito de glorias deportivas, personalidades de la cultura y otros sectores de la sociedad han recibido el apoyo de los grupos de los CDR, No al Embargo, las embajadas de Cuba en Bélgica e Inglaterra, Apoyo contra Bloqueo y el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos, entre otros, que suman miles de practicantes. Hasta este instante, las provincias con más inscritos son Matanzas, La Habana, Mayabeque, Camagüey y Santiago de Cuba. En cuanto a los foráneos, destacan países como España, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Francia, Argentina y México. Para inscribirse, los interesados pueden solicitar el dorsal en las plataformas de Facebook de la Maratón de Varadero, donde ya se pueden observar cómo participantes comenzaron a postear fotos y videos de las actividades previas en una muestra del entusiasmo que genera este tipo de iniciativas. Álvaro Álvarez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del vóley playero, las dos duplas femeninas cubanas que intervienen en una de las fases del circuito mundial en Cancún salieron airosas esta fecha en la ronda de clasificación. La pareja de Lidianis Echevarría y Yanis Lady Sánchez superó 21-18 y 21-13 a la dupla sueca de Bobner y Depré. En tanto, Leila Martínez y Maylén Delices derrotaron a la pareja canadiense de Julie Gordon y Chanice Marcel 21-19 y 21-7. Por último, esta tarde se darán a conocer las preselecciones de los equipos Cuba de béisbol que participarán en el Preolímpico de Florida y la Copa del Caribe de Curazao. Espero detalles en próximos espacios, así me despido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Presidido por el primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó el 8º Congreso del Partido. La cita se desarrolla en una fecha de gran connotación histórica para los cubanos. Justo a 60 años de que el comandante en jefe Fidel Castro proclamara el carácter socialista de la Revolución Cubana, dio inicio el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Presidido por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó solemnemente la magna cita de los comunistas cubanos. El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, al pronunciar las palabras inaugurales de la cita, rememoró la connotación histórica de la fecha, preludio de la batalla en las arenas de Playa Girón, al tiempo que explicó el proceso previo a la realización del 8º Congreso. El primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército Raúl Castro, en la lectura del informe central, reiteró el significado de la fecha, preludio de la invasión mercenaria por Playa Girón, financiada por la administración norteamericana, y la mayor expresión del asedio a la naciente revolución, con guerra psicológica, atentados e innumerables acciones terroristas. Jamás olvidaremos los 3.478 muertos y 2.099 mutilados y personas con discapacidad víctimas del terrorismo de Estado aplicado contra nuestro país. Efectuamos el 8º Congreso a 2 años de la proclamación de la Constitución de la República, el 10 de abril del 2019, siglo y medio después de la primera Constitución Mambisa en Guaymar. La Constitución demanda la actualización de buena parte de las leyes y demás disposiciones jurídicas que desarrollan sus preceptos. Para ello, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el correspondiente cronograma legislativo, el cual se viene cumpliendo. Explicó el primer secretario del partido que se han aprobado leyes para promover un mejor funcionamiento de las organizaciones y estructuras principales del Estado y el gobierno. El 8º Congreso se desarrolla en circunstancias especiales de enfrentamiento a la pandemia provocada por la COVID-19. Se refirió al Plan Nacional diseñado y puesto en marcha con este fin, que incluye acciones intersectoriales con la participación de los organismos y de todo el pueblo.
El cumplimiento de este plan ha demostrado que es posible el control de la epidemia mediante la observancia de los protocolos establecidos, atención diferenciada a grupos vulnerables, la búsqueda activa de casos, así como el aislamiento de sospechosos y contactos, el ingreso hospitalario y tratamientos preventivos y terapéuticos con medicamentos novedosos. Los resultados alcanzados son posibles solo en una sociedad socialista. Un sistema de salud universal gratuito, accesible y con profesionales competentes y comprometidos. No obstante, en los últimos meses se ha producido un rebrote a nivel mundial, del cual Cuba no está excluida, como consecuencia, entre otras razones, de haberse relajado el cumplimiento de las medidas establecidas. El general de ejército Raúl Castro destacó el trabajo de científicos y expertos en este campo y la labor en ensayos clínicos de 5 candidatos vacunales que servirían para inmunizar a toda la población cubana, una obra en la que el comandante en jefe Fidel Castro fue artífice indiscutible. Explicó Raúl que el Congreso discutirá los temas en 3 comisiones de trabajo en los días sucesivos, relacionados con la política de cuadros, el trabajo del partido y los resultados económicos. A propósito, recalcó que la economía cubana ha demostrado una gran capacidad de resistencia frente al bloqueo, preservando importantes conquistas tales como la educación, la salud y la seguridad social. Sin embargo, dijo, persisten manifestaciones de burocracia, deficiente control de los recursos e ineficiencias. Para transformar de manera irreversible este escenario, se impone imprimir mayor dinamismo al proceso de actualización del modelo económico y social, de modo que se propicie una adecuada combinación del carácter centralizado de la planificación con la autonomía y descentralización necesarias en las instancias intermedias y de base del sistema empresarial y de los gobiernos locales. Igualmente, se requiere consolidar el proceso inversionista sobre la base de su integralidad, sin espacio para las chapucerías y la improvisación, potenciar la productividad y la eficiencia en el desempeño del sector estatal de la economía, en las esferas que determinan el desarrollo del país, al tiempo que se flexibilizan e institucionalizan las formas de gestión no estatales. Raúl se refirió a las transformaciones en el sector no estatal de la economía y abundó acerca de los cambios para bien en el trabajo por cuenta propia, aunque recalcó que sin perder la esencia que sustenta el proyecto socialista. No puede olvidarse jamás, dijo Raúl, que la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción es la base del poder real de los trabajadores. Son estas cuestiones que no pueden prestarse a la confusión y mucho menos a la ingenuidad por parte de los cuadros de dirección y los militantes del partido. Hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y la destrucción misma del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacionales. En este sentido, el primer secretario del Comité Central del partido acotó que el sistema empresarial estatal tiene que afianzar su posición como la forma dominante en la economía. Es ineludible provocar un estremecimiento de las estructuras empresariales desde arriba hacia abajo y viceversa, que destierre definitivamente la inercia, el conformismo, la falta de iniciativas y la cómoda espera por instrucciones desde los niveles superiores.
Hay que modificar viejos malos hábitos y desarrollar rasgos emprendedores y proactivos en los cuadros de dirección de nuestras empresas y establecimientos, que cada día funcionarán con mayor autonomía, persiguiendo producciones superiores con más eficiencia. El general de ejército Raúl Castro llamó a cambiar la mentalidad en aras de defender la producción nacional, desterrar la mentalidad importadora y potenciar el ahorro como reserva de la economía. Llamó a incentivar la inversión extranjera, suprimiendo dilaciones y potenciando la capacitación. Raúl se refirió también a las complejidades de la tarea de ordenamiento, importante escalón para transparentar los resultados económicos y potenciar la necesidad del empleo en el país. En cuanto a la labor del partido, Raúl explicó que se avanza en el cumplimiento de los objetivos de la primera conferencia nacional, en la modificación de métodos y estilos de trabajo. Resaltó la unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al partido como nuestra arma fundamental ante los planes del enemigo, promoviendo el intercambio abierto y sincero de opiniones. Llamó a estar alertas ante las nuevas acciones subversivas a través de Internet y sin ingenuidades, desterrando el formalismo. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El complejo escenario epidemiológico en La Habana ha conducido a que se intensifiquen las medidas que garanticen el distanciamiento en los centros de trabajo. En estas entidades y en los hogares radican los principales focos de transmisión debido al relajamiento de la disciplina y el incumplimiento de las medidas sanitarias. La certificación de las condiciones y el número de trabajadores que pueden permanecer en los centros son algunas de las medidas con las que se busca revertir la situación de la COVID en la capital. Se ha orientado a incrementar el trabajo a distancia y el teletrabajo en todas las actividades que sea posible, cerrar o reducir al mínimo el personal en los centros que no sean de producción continua o de servicios priorizados. En este momento ya en La Habana se ha hecho un estudio sobre este tema y se va actualizando en la medida que van transcurriendo los días y que se van sucediendo procesos. Los procesos que se están priorizando son los procesos de la producción alimentaria, los sectores productivos y de servicios. La inspección sanitaria estatal nuestra ha mostrado debilidades en su actuar, en su control, en la exigencia en las administraciones, y ahora lo estamos haciendo de una manera diferente. Se han unido a esta inspección estatal epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública, que también están distribuidos en las áreas de salud, para fomentar y perfeccionar las deficiencias técnicas que pueden estar afectando hoy y dar al traste con la situación epidemiológica del municipio. De enero a la fecha, nosotros hemos aplicado 46 decretos ley en instituciones estatales. Sabemos que son insuficientes y no es mirando el número frío ni el número crudo, es la realidad y el comportamiento epidemiológico de los casos que se están detectando hoy. Ha habido un mayor ordenamiento del escenario laboral, bien, a partir de esta implementación de las medidas. El 50% de los trabajadores, hay entidades que por su capacidad física están el 35%, el 65% en otras labores. En esta visita a 10 de octubre hubo consenso en que se precisa también que los dirigentes administrativos y sindicales no solo custodien y exijan, sino que sean los primeros en predicar con el ejemplo para disminuir las altas cifras de positivos, contagiados y contactos. Queda todavía mucho por hacer. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El protocolo de actuación para convalecientes de COVID-19 diseñado por Cuba busca darle seguimiento a pacientes recuperados de la enfermedad. Este programa tiene el propósito de disminuir las secuelas que deja el nuevo coronavirus en el organismo. Veamos cómo se aplica en Pinar del Río. A sus 60 años de edad, Paula Pérez Romero encarna una de las tantas historias que deja a su paso la actual emergencia sanitaria en las más de 4.700 personas positivas a la COVID-19 que en Pinar del Río sobrevivieron durante los últimos 5 meses al nuevo coronavirus. Después que salí de allí, debuté con una hipertensión que no lo era, y ahora estoy haciendo el estudio también de una diabetes
Cuando trabajo me canso un poquito, me siento falta de aire, ¿ves? Una comisión multidisciplinaria evalúa su caso y le explica el seguimiento que recibirá durante los próximos 6 meses. Asimismo, a Marisela Morejón Hidalgo, de 50 años de edad, a quien atacó con severidad el virus del SARS-CoV-2. Desde que comencé me empecé a sentirme mal, mucho dolor en lumbar, que todavía lo tengo, en los pies. Esa pierna se me inflama mucho, ya cuando llega a las 6 de la tarde ya es el calcañán. Estoy muy deprimida. Desde octubre último, más de 1.300 personas en el municipio de Pinar del Río han llegado a la consulta de convalecientes de COVID-19, programada durante la semana en los policlínicos de las 4 áreas de salud de la urbe Huerta Bajera. Es importante destacar que los grupos más afectados durante todo este periodo han sido los grupos etarios entre 20 y 40 años y en menor medida los niños, o sea, la edad pediátrica. No ha sido necesario valorar nuevamente, reevaluar a ninguno de estos pacientes, ya que en conjunto con el tratamiento rehabilitador y el psicológico se ha logrado mejorar mucho estos síntomas y de esta forma llevarlos a su recuperación. El trabajo de este equipo de especialistas garantizará la efectividad de un nuevo protocolo del Ministerio de Salud Pública que se pondrá a prueba en el territorio con la introducción de la eritropoyetina humana recombinante, fármaco de producción nacional que ha demostrado su validez en el tratamiento de casos positivos y emerge como una esperanza para quienes se recuperan de la enfermedad. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cubanos residentes en Panamá, de conjunto con la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en ese país, donaron a la isla un importante lote de jeringuillas y agujas para apoyar la vacunación con los candidatos vacunales cubanos. Un gesto de hermandad que distingue los años de colaboración y respeto entre ambos países. La Asociación Martiana de Cubanos en Panamá, con la colaboración de la Embajada de Panamá en Cuba y el Ministerio de Salud Pública, donaron a nuestro país 120.000 kits de jeringuillas y agujas para apoyar la vacunación en la isla con nuestros candidatos vacunales. Esperamos que este modesto aporte alivie un poco en momentos tan difíciles cuando el criminal bloqueo contra la familia cubana arrecia. Queremos que sepan que no están solos, que la migración cubana está con ustedes, que los pueblos del mundo están con ustedes. Gracias a Cubana de Aviación, nuestro país recibe esta donación solidaria de cubanos residentes en Panamá en medio de una crisis mundial propiciada por esta pandemia del coronavirus. Yo me siento particularmente muy agradecido porque sabiendo también cuál es el deber de nuestro pueblo y el agradecimiento de nuestro pueblo por Cuba. Usted lo decía en sus palabras, Panamá tiene unos lazos históricos muy permanentes con Cuba. Se unen en buena voluntad hombres y mujeres de una misma tierra, aun cuando los separan fronteras internacionales. La cubanía se impone porque la identidad nacional no entiende de fronteras. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos ahora otros temas. Cifras millonarias se cuentan en el sector de la salud como consecuencia del bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos. Desde la electromedicina se buscan alternativas ante la carencia de piezas de repuesto. Importantes alternativas se implementan en Granma desde el Centro Provincial de Electromedicina para solucionar carencias que afloran por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano. La electromedicina cubana es una potencia innovadora y a raíz de estos obstáculos los electromédicos viven innovando. Tanto la reparación de piezas, la importación de piezas, sustituyen importaciones, sustituyen piezas. A veces se crean alternativas como engañar el equipo, un dato falso, algo de esto para que el equipo siga funcionando y no se pare porque no tenemos la licencia original de esos equipos. Sus efectos negativos se perciben de forma sensible en el sector de la salud, en equipamiento decisivo para diagnosticar disímiles patologías. En lo que va de transcurso de año, del 2012 hasta el 2019, a nivel general del país, nosotros hemos tenido una afectación de más de 28 millones de pesos de pérdida por el tema del bloqueo, esencialmente en la provincia, ya que hay equipamiento que nosotros no hemos podido adquirir porque tienen más del 10% de las piezas y los componentes son americanos, como los partes de los tubos de rayos X
de los tomógrafos de Chimazo, aquí en la provincia, que hay dos. Se hace difícil ya que hay dos productores muy importantes que son norteamericanos y que tampoco se dejan comercializar entre Cuba y Estados Unidos, pero acá parte del Departamento del Tesoro. Un colectivo consagrado crea, innova y busca soluciones en sus talleres para, desde sus espacios, contribuir a salvaguardar las vidas de miles de pacientes. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El Consejo Nacional de Patrimonio dio a conocer la lista de obras nominadas a los premios de conservación y restauración. En 2021, bajo la premisa Pasados complejos, futuros diversos, la jornada de celebraciones por el Día Internacional de Monumentos y Sitios, este 18 de abril, congratula y estimula con las nominaciones el trabajo y empeño en todas las provincias y localidades cubanas por conservar y restaurar. Resultaron nominados al premio de conservación el monumento Mangos de Roque, erigido en el sitio final de la invasión comandada por el mayor general Antonio Maceo en la localidad de Mantua, Pinar del Río. La parroquia Nuestra Señora de la Paz, fundada en 1802 en Nueva Paz, Mayabeque, y la iglesia Santa Elvira, templo parroquial de Varadero. En esa misma categoría se encuentra el hostal de Cordero de Santa Clara, Villa Clara, y dos viviendas particulares. Finca Loma Boba, exponente de la arquitectura vernácula rural en el territorio montañoso de Guamuaya, en Cienfuegos, y una casa con influencia neoclásica de finales del siglo XIX de Santi Spíritus. En la categoría de restauración, el Capitolio Nacional, rehabilitado por la Oficina del Historiador de La Habana, la Casa Perla de Varadero en Matanzas y el Museo Municipal de Manicaragua en Villa Clara. También están nominadas por su restauración la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés, antiguo Liceo de Cienfuegos, la Academia de Artes y Mueble Colonial del Centro Histórico de Trinidad, Santi Spíritus, el Museo Caonabo de Morón en Ciego de Ávila, el Hotel Saratoga del Centro Histórico de Holguín y la Estación Experimental Agroforestal de Guisa en Granma. La Dirección Provincial de Cultura de La Habana expresa sus condolencias a familiares, amigos y admiradores de la obra de Salvador González, reconocido líder del proyecto sociocultural comunitario Callejón de Hamel, sito en la céntrica calle Aramburo del barrio de Cayo Hueso. Su legado es amplio, dada su condición de artista y promotor cultural. En su entorno bullía la creación y los habitantes de la capital se lo reconocen. Su quehacer irradia al mundo y pone en el mapa del turismo cultural un arte apegado a nuestras raíces. Durante más de 30 años, Salvador consagró su vida y obra a la promoción y desarrollo cultural comunitario, contribuyendo a generar espacios para la participación y la formación integral. Defensor a ultranza de las esencias de la identidad de la nación, Salvador nos lega una huella eterna, fruto de su profunda vocación de servicio. Desde nuestro noticiero nos unimos al pesar por su fallecimiento. Cambiamos de tema. Hoy la misión Barrio Adentro Salud en Venezuela cumple su aniversario 18. Como parte de las actividades por la fecha se realizó una gala cultural con la dirección artística de Yanila Rodríguez, instructora de arte de la Brigada José Martí. Desde el 2003, especialistas cubanos de la misión Barrio Adentro abrieron el camino de la salud gratuita en las comunidades de toda la geografía venezolana. La iniciativa de los comandantes Chávez y Fidel es sinónimo de entrega y humanismo. Al celebrarse el aniversario 18 de esta gran misión social, se realizó una gala cultural protagonizada por artistas aficionados. Se sumaron integrantes de la misión Cultura Corazón Adentro y cultores populares en un homenaje a la historia de las patrias de Bolívar y de Martí. Sobre el escenario, la fusión del teatro, la música y la danza para rendir homenaje a los hombres y mujeres que en la República Bolivariana defienden el derecho del pueblo a la salud, a la vida.
Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hace 25 años, Cuba perdió físicamente a una de las más destacadas figuras del cine cubano y latinoamericano, Tomás Gutiérrez Alea Titón. En el aniversario de su muerte recordamos al director de cine, guionista e intelectual. Cualquier día es bueno para hacer memoria. Cualquier día es mucho mejor para recordar a Tomás Gutiérrez Alea. Se trata de un creador, un hombre de cine que puso en pantalla grande las realidades de su país. Su obra dicta sus inquietudes, lo que sus ojos supieron ver y traducir. Titón fue un precursor. Cada paso que dio lo fue colocando con énfasis en la historia del cine cubano. Sus películas pasan de generación en generación, pues hace bastante se ganaron el sitio de los clásicos. Hay actores y actrices, creadores de todos los ámbitos que se empinaron dirigidos por él y alcanzaron popularidad en ese empeño colectivo. Para hallar la esencia de su pensamiento y sensibilidad hay otras vías. En 2018, Ediciones Unión publicó su epistolario con el título Tomás Gutiérrez Alea, Volver sobre mis pasos. Desde ahí podemos sacar cuentas claras y definir otras formas para acercarnos a su figura. Su compañera de vida, la actriz Mirta Ibarra, se ha encargado también de defender ese legado que nos pertenece a todos. Titón conquistó el porvenir y lo que su obra significa a la luz de estos días es la prueba mejor. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti, Dané, y también cuídate mucho. Bueno, por estos días los campesinos camagüeyanos apoyan la adopción de nuevas medidas implementadas en el sector de la agricultura y que están orientadas a estimular la productividad, generar buenas prácticas y beneficiar la economía del trabajador agropecuario. Son medidas que vienen a enriquecer, ¿no?, la labor del campo y a beneficiar los resultados productivos y estimulan a la misma vez la producción. El tema corriente, tema agua, que han bajado 1%, creo que va a tener un efecto positivo, porque eso era algo que estaba afectando en cuanto a las producciones. Sí, creo que lo requiere en este momento el país todas estas medidas. Tenemos que regar por la madrugada y a veces regamos por mediodía y eso, pero bueno, el campesinado está contento. Hay buenas ventas y buen copio. Ahora esperamos que el mangal, que está bien parido, que no haya ningún tipo de problema. En el caso del precio de la leche, pienso que el Estado ha hecho una buena valoración, ya que uno prácticamente vive para los animales, porque estamos consagrados día y noche, atendiendo a los animales para que la producción salga adelante. Y pienso que este nuevo precio, pues bueno, nos da más deseo de seguir luchando y no importar el sacrificio ni las horas que nos lleven para poder producir y que las cosas salgan exitosas. La fábrica de levadura seca y fermentos Lefersa alcanzó al cierre del primer trimestre del año excelentes resultados referidos a la producción de 43 toneladas por encima de lo planificado. La estabilidad en la materia prima, así como un mantenimiento a los equipos, son factores que influyen en el logro. El colectivo de la fábrica de levaduras y fermentos Lefersa, única de su tipo en el país, sobrecumplió al cierre del primer trimestre del año en 43 toneladas por encima del plan previsto. Hace más de 3 años no se alcanzaba. Las primeras acciones que se trazaron fueron garantizar el suministro de todas las materias primas necesarias para el proceso productivo. Todas las teníamos garantizadas en nuestros almacenes e incluso las materias primas importadas también estaban aquí garantizadas en los almacenes de la empresa. Inmersa también en su proceso inversionista, la planta hoy trabaja en la importación del equipamiento necesario para poner en marcha una planta de mejorantes. Que es lo más deseado que tenemos nosotros ahora, que es para poder ayudar el proceso de panificación, la mejora al proceso de la panificación, y estamos enfocados hoy
La fábrica está enfocada en hacer la importación de todo el equipamiento para poder echar a andar esta planta. Los niveles productivos tuvieron un incremento en 2 toneladas diarias por encima de las 4 que realizaban en periodos anteriores. La estabilidad en los 3 primeros meses del año y un mantenimiento preventivo a los equipos claves en la producción para evitar una paralización y alargar su vida útil son estrategias que repercuten en los resultados que hoy exhibe la entidad. Judielín Rufín para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes es que en el momento más difícil, tal vez, de la historia de la Revolución Cubana, el capitalismo está de plaza. Cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, nuestro pueblo, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo. El primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército, Raúl Castro Ruz, denunció el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que continúa su feroz persecución financiera y el consiguiente daño al nivel de vida del pueblo cubano. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, expresó en su informe central al 8º Congreso del partido que el escenario internacional está marcado por un incremento de la agresividad del gobierno de los Estados Unidos, una amenaza para la supervivencia de la especie humana. La misma que ha acompañado a los cubanos desde que surgieron los primeros anhelos de independencia y soberanía. Se trata, enfatizó Raúl, de un desafío asociado a la concepción imperialista con que han pretendido subyugar a la región desde los tiempos de Bolívar. De manera particular, contra Cuba hay una escalada en los últimos años. Además de la crisis provocada por la COVID-19, el gobierno estadounidense ha recrudecido sus medidas económicas hacia nuestro país y la persecución financiera. El objetivo de esta medida es extender el cerco económico para sabotear el sistema empresarial, obstaculizar el proceso de actualización de la economía, quebrar la gestión del Estado e imponer la informalidad, la atomización de la actividad económica y el caos, con la declarada meta de estrangular al país y provocar un estallido social. El recrudecimiento del bloqueo causa daño al nivel de vida de la población cubana, insistió Raúl. Una de las acciones más significativas es el empeño desde abril de 2019 de privar a Cuba del suministro de combustible. Es una de las acciones que mejor ilustra la nueva dimensión que adquirió la guerra económica contra Cuba. Para encararla, hemos transitado por periodos de mucha tensión, y si el costo no ha sido demoledor, como esperaba Estados Unidos, es por la fortaleza de la sociedad que hemos construido y defendido y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo heroico. En otro momento del informe central al Congreso, el primer secretario del partido se refirió a la inmoral campaña desatada contra la cooperación médica internacional de Cuba. Una trayectoria que no tiene comparación en el mundo y descansa en la noción de que compartimos lo que tenemos y no lo que nos sobra. Un empeño solidario que se mantendrá. El ataque estadounidense va dirigido a desprestigiar una labor tan noble y reconocida y a privar a Cuba de los ingresos honestos y legítimos que con su esfuerzo aseguran miles de profesionales formados técnica y éticamente en el país. Raúl ratificó que el gobierno cubano no identifica como enemigo al pueblo estadounidense y expresó la voluntad manifiesta de desarrollar una relación de beneficio para ambos países y para la región. Ratifico desde este Congreso del Partido
la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos, sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y el socialismo, realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, ceda en la defensa de sus ideales y el ejercicio de su política exterior, comprometida con las causas justas, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el histórico apoyo a países hermanos. Al propio tiempo, tenemos el deber de permanecer alertas, de asumir con responsabilidad las enseñanzas de la historia y de proteger a nuestro país y al derecho soberano a existir por el que se han sacrificado tantas generaciones de cubanos. En su intervención al Congreso del partido, Raúl analizó la situación de América Latina y el Caribe y la ofensiva de la administración de los Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de la región, fortalecida por la total vigencia de la doctrina Monroe y métodos de guerra no convencional. El escenario descrito, dijo, exige otorgar prioridad a la defensa del país, con la premisa de que cada ciudadano conozca un medio, un lugar y una forma de lucha bajo la dirección del partido. En sus palabras finales, Raúl expresó sentirse satisfecho de entregar la dirección del país a un grupo de dirigentes preparados y comprometidos con la ética, los valores de la cultura y la nación, sabedores de que representan la continuidad de la revolución. En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida. Nada me obliga a esta decisión, pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos: ¡viva Cuba libre! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Revolución Cubana selló su carácter socialista el 16 de abril de 1961, cuando el comandante en jefe, Fidel Castro, rindió tributo a las víctimas del cruel bombardeo realizado por aviones norteamericanos contra las bases aéreas de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. Durante las honras fúnebres, el líder revolucionario convocó al pueblo congregado en la céntrica esquina de 23 y 12, en la capitalina barriada del Vedado, a defender la revolución socialista. A 60 años de aquel hecho histórico, el presidente Miguel Díaz-Canel postea: la primera derrota del imperialismo comenzó un día como hoy, cuando nos declaramos socialistas a solo 90 millas. La propia declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana tiene un matiz que la diferencia de otras revoluciones. Sumido en un profundo dolor por una agresión despiadada y con la atmósfera de una invasión inminente, Cuba escogió hace 6 décadas el camino hacia un sistema social justo, mucho más humano y de verdadera igualdad. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles
El socialismo en esta isla se ha desarrollado como el fruto natural de las luchas del pueblo por su independencia y soberanía. No fue una exigencia, sino el colofón de muchas contiendas y el pensamiento de no pocos hombres que desde el siglo XIX proclamaban libertades y justicia social para los cubanos. En el asalto al cuartel Moncada y los combates en el Llano y la Sierra Maestra, muchos hombres lucharon y combatieron con ardor. Mas en las arenas de Playa Girón, obreros y campesinos fueron a luchar, a morir y a pagar el precio que fuera necesario por la causa del socialismo, al decir del propio Fidel Castro. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. El 16 de abril se reafirmó y se llamó por su nombre lo que ya se orientaba hacia el ideal socialista. Pues no podía existir otra revolución que no estuviera sustentada en los preceptos que hasta hoy esta isla defiende. El socialismo cubano no es solo orgullo nacional. Cuba, sin pretenderlo, se ha convertido en ejemplo para muchas personas en el orbe y en el vocero leal y constante de las causas más justas. Hace 60 años no solo quedó fraguado el carácter de la revolución. En Girón se forjó el Partido Comunista de Cuba, la organización de vanguardia que supo nuclear a las fuerzas revolucionarias bajo una sola dirección. En Cuba tenemos un partido único y a mucha honra, que representa y garantiza la unidad de la nación cubana, arma estratégica principal con que hemos contado para edificar la obra de la revolución y defenderla de todo tipo de amenazas y agresiones. La sociedad cubana es ese laboratorio donde se forja la necesaria paz del futuro de las naciones con la guía de un partido desde el pueblo y con el pueblo, el cual dignifica en su matriz martiana el ejemplo de democracia que todos debemos preservar o construir. Desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Para naturales y foráneos, Revolución Cubana es sinónimo de socialismo, que resulta un sistema genuino de todos y para el bien de todos. Valia Marquinezán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en este minuto establecemos comunicación con el periodista Abdiel Bermúdez, quien se encuentra en el Palacio de Convenciones y nos tiene valoraciones de los delegados en torno a la primera jornada del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Abdiel, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por hacer posible este contacto informativo directamente desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde tiene lugar el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. En horas de la mañana de hoy, tras hacer lectura del informe central de la magna cita de los comunistas cubanos, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del partido, trazó las pautas para el análisis en torno a temas que resultan medulares y estratégicos para el presente y el futuro de la nación. Compartimos con algunos delegados a este Congreso y a continuación transmito a ustedes algunas de sus consideraciones. Es realmente una primera parte de la intervención de nuestro general de ejército muy impresionante, muy profunda, no solamente desde el punto de vista del partido, nosotros como militantes y también como administrativos, por las responsabilidades que ocupamos. Esto es un documento que hay que estudiar, esto es un documento que hay que analizar, esto es un documento que hay que profundizar, que tiene muchos temas de total actualidad, que tiene muchos temas que nos comprometen, tiene muchos temas vitales para el desarrollo económico y social del país. Y con la confianza y con la unidad de nuestro partido, de nuestra revolución, con ese liderazgo del partido, nosotros como resultado de este Congreso saldremos mucho más fortalecidos y de seguro avanzaremos mucho más con la unidad que caracteriza a este pueblo. Crítico, donde ha revisado todas las debilidades y deficiencias que ha tenido el partido, pero ha marcado las pautas de cómo es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer para seguir fortaleciendo la revolución cubana. Es un informe exactamente crítico como le corresponde al partido y también creo que ha sido muy bueno escuchar reconocimientos que se han hecho también a las cosas buenas que han ocurrido. O sea, el partido no solo existe para criticar, sino también para reconocer la buena obra que hace la revolución. Este informe ha sido un informe bien crítico de todas las situaciones que se nos están sucediendo
en toda la política, tanto económica, en la política de funcionamiento del partido, en la política de formación de la juventud, y un informe crítico donde el trabajo que nos toca a nosotros es a partir de ahora llevarlo hasta la base. Es un informe crítico y nosotros tenemos que lograr, como decía el secretario del partido, hay que lograr meterse en la cabeza lo que de verdad al partido le corresponde hacer en cada uno de los lugares y en cada uno de los sectores de la economía, porque cada una de las cuestiones que hoy se está hablando en el informe es precisamente responsabilidad del partido, de esa responsabilidad a la que estamos llamados y a la que nosotros tenemos que acabar de concretar en la base. Críticas objetivas, críticas reales, críticas ajustadas a lo que estamos viviendo, a la realidad. Y eso ayuda a analizarnos, a vernos por dentro y a resolver los problemas que tenemos con mayor objetividad y con mayor claridad. Eso es una fortaleza que tiene el partido, que su crítica es muy valiosa, su crítica es muy objetiva, su crítica es para continuar avanzando, su crítica nos une, su crítica nos hace mejores. Cuando evaluamos la política de Cuadro tenemos que dejar claro que para poder garantizar esta continuidad de la revolución tenemos que lograr cuadros que de verdad tengan en su accionar que el partido tiene que seguir siendo el principal pilar de la revolución. La política de Cuadros es lo que siempre ha garantizado el relevo de la revolución. Nosotros los dirigentes administrativos también somos dirigentes políticos y uno no puede pensar en que uno es eterno en un cargo, uno siempre tiene que pensar en la continuidad. Yo soy una eterna convencida de que somos continuidad, no es una consigna. Somos continuidad, es una esencia de la revolución cubana. La sociedad cubana, el pueblo cubano debe esperar profundidad en los debates y sobre todo debe esperar acciones concretas que indiscutiblemente cambien las cosas malas, fortalezcan las cosas buenas y sobre todo nuestro pueblo tiene que esperar que de aquí va a seguir naciendo la hora de la revolución. En horas de la tarde de esta primera jornada del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba iniciará el trabajo en comisiones, donde se analizarán, por ejemplo, los principales resultados socioeconómicos de la nación desde el 7º Congreso hasta la actualidad, así como otros temas relacionados, por ejemplo, con el funcionamiento de la organización, como su vínculo con las masas y la política de Cuadros. Es todo lo que tengo por este momento, pero claro que ofreceremos más detalles en próximas emisiones del sistema informativo de la televisión cubana y del Canal Caribe. Yo soy Abdiel Bermúdez y devuelvo la señal a nuestro estudio. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Abdiel, y gracias por este contacto informativo. Y de esta forma concluye el noticiero. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, ya sabe que al hacerlo estará protegiendo a su familia, a su comunidad y a su país, y tenga un buen fin de semana. Así es, nos vemos el lunes. Buenas tardes. Buenas tardes.